Hola, mis alumnos de tercero. Os estoy preparando este vídeo que voy a colgar en la plataforma Moodle y ahí podréis tener no solo el enlace para entrar en un canal de YouTube que yo tengo donde voy a poner este vídeo, sino que también podéis descargarlo si queréis tenerlo en vuestro archivo de vuestro ordenador o de vuestro móvil. Bueno, recuerdo que estamos en el tema número 1, cómo se gobiernan y relacionan los países. Si buscáis en vuestro libro, el tema empezaba a la página 76. Y bueno, si buscáis en vuestro libro, no, que quiero que tengáis el libro delante cuando veáis este vídeo, ¿vale? Y entonces estábamos en el apartado 1, que se llama ¿qué es y qué funciones tiene el Estado? Recordaréis que en clase os expliqué con mucho detalle los 3 elementos del Estado: el territorio, la población y la soberanía. También vimos cuáles son las diferentes funciones del mismo. Esperad un segundo, porque me están llamando. Tengo que interrumpir un segundo. Bien, y las funciones del Estado, pues os dije que a partir de lo que viene en el libro en negrita tenéis que hacer un esquema con todos los detalles. Vale, pues lo que voy a explicar en este vídeo que estoy grabando es el epígrafe de este apartado que viene en la página 79, que se titula ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado?, que es lo que tenéis aquí arriba, ¿vale? Os he preparado ya todo subrayando las palabras clave para que también podáis hacer esquemas, ¿de acuerdo? Ya os digo que a la hora de estudiar todo esto que entrará en un examen de desarrollo, quiero que os aprendáis todo tal cual. No tienen que ser las mismas palabras exactamente, pero es un examen en el que hay que expresarse bien y explicar todos estos apartados de manera ordenada y bien expresada. Y para conseguir eso hay que estudiar directamente del libro, pero también hay que hacer esquemas, porque conforme vayamos aprendiendo estos párrafos y estos apartados, pues con echar un simple vistazo a esos esquemas lo recordaréis todo. Son los mismos esquemas que hacemos en clase, que yo hago en la pizarra y vosotros copiáis. Pues con estas palabras clave que he subrayado en rosa, tenéis que hacer esquemas, ya cada uno le da la forma al esquema que considere más oportuno, ¿vale? Venga, pues no me quiero enrollar mucho y empezamos. ¿Cómo se organizan territorialmente el Estado? Voy leyendo todo y yo insisto en las palabras clave. Los Estados ejercen su autoridad a través de las instituciones, que pueden tener competencias en todo el territorio. Asimismo, pueden delegar determinadas funciones a órganos regionales y locales. Bueno, aquí lo que os dice el texto es que el Estado, como ya sabéis, tiene una serie de funciones, de competencias, muy amplia hoy en día, aunque también puede variar de un Estado a otro, pero en nuestro tiempo suelen ser muy amplias si lo comparamos con el pasado. Y, y hay estados en los que son las instituciones centrales las que ejercen todas esas funciones. Y estados en los que delegan en otro tipo de órganos, de instituciones regionales y locales, delegan parte de esas funciones. Esta idea, que ya viene en este primer párrafo, se va a repetir a lo largo de todo lo que vamos a ver entre ese epígrafe y este otro, ¿vale? Seguimos leyendo el texto que hay a la derecha del párrafo que hemos leído. El reparto de las competencias entre los poderes central y regional, así como la dependencia de unas con otras, de unas con respecto a otras, permite hablar de dos tipos de Estado: centralizado y descentralizado. Es decir, aquí vamos a ver que hay dos tipos de Estado en función de cómo se organiza el territorio del Estado y de quiénes realizan o ejecutan las funciones del Estado. Los Estados centralizados son aquellos en los que el gobierno del territorio recae en la administración central. Cuidado con una cosa, ¿eh? Cuando digo gobierno, cuando utilizo esta palabra, gobierno, no me refiero a gobierno con mayúscula al órgano que ejerce el poder ejecutivo, sino el gobierno del territorio, en todos sus aspectos, ¿eh? En todo lo que abarca incluso lo que ejerce el gobierno en sí. Pues recae en la administración central. Esa administración central suele estar en la capital del país. Y aquí hay dos modelos. Hay un modelo centralizado puro o unitario, en el que todas las competencias recaen sobre la administración central, que las ejerce de forma total y exclusiva. Y como pues existen pocos estados, dice el texto. No estoy yo de acuerdo, porque claro, hay tantas variantes
que no estoy de acuerdo del todo. Existen pocos estados y la mayoría de ellos son estados pequeños, como Mónaco. Son países muy pequeños. Un segundo que tengo a mi hija aquí, a ver si me deja trabajar. Venga, pues sigo, perdona por la interrupción porque trabajar en casa tiene estos inconvenientes, ¿vale? Pues un estado centralizado puro, unitario, un ejemplo es Mónaco porque es una ciudad-estado, es muy pequeño y entonces evidentemente ahí delegar competencias en territorios que no existen, como muchos serían barrios, pues es imposible, ¿vale? Pero también existen estados grandes donde el poder centralizado pesa sobre todo lo demás, ¿eh? De una manera muy clara, anulando cualquier tipo de autonomía, ya sea política o administrativa, y sobre eso después comentaré algo. Después están los estados centralizados con descentralización administrativa. Aquí todas las competencias siguen en manos de las instituciones centrales, pero delegan parte de ellas a organismos locales y regionales. Francia es un ejemplo de este tipo de estado. Francia es un buen ejemplo de estado centralizado que se ha descentralizado un poco a lo largo de las últimas décadas, pero sigue siendo un país muy centralizado, porque todo se decide en París y en todas las instituciones que están en París. Todos los poderes del Estado se encuentran en Madrid. Es verdad que existen regiones y departamentos, que son las provincias francesas, pero la mayor parte de los cargos que ejercen en esas instituciones pues simplemente cumplen las órdenes que le vienen de París, de la capital. Con lo que Francia es un Estado centralizado. ¿De acuerdo? Entonces, es un Estado centralizado, dice el epígrafe, con descentralización administrativa. Esto simplemente lo que quiere decir es que existen provincias y que en las provincias hay una serie de órganos y que ejercen su función, pero siempre siguiendo las órdenes de lo que se decide en la capital, ¿vale? Porque la descentralización no es política. Si hablamos de descentralización política, que lo vamos a ver después, quiere decir que ya esas regiones o esas provincias tienen capacidad de decidir en algunos aspectos de la política del día a día, ¿vale? No es el caso de Francia. El Estado francés, todos los poderes del Estado francés deciden, y son poderes democráticos porque han sido elegidos por los franceses, deciden y lo que ocurre es que todas esas decisiones se toman desde la capital, desde París. Y en las regiones y en las provincias, sobre todo en las provincias, pues simplemente ejecutan esas decisiones. Las regiones francesas ya tienen algún poquito de competencia y de autonomía, pero es mínima si la comparamos con un Estado descentralizado real, ¿vale? Venga, paso al siguiente epígrafe de este tema, de este apartado. Os recuerdo que estamos en la página 79 del libro y cuando tengáis la licencia del libro digital en Moodle, pues estamos hablando de las páginas 100, la página 11 y página 12 del libro, ¿vale? Pero en el libro en papel estamos en la página 79. Venga, tenemos el otro modelo de estados en su organización territorial. Son los estados centralizados, en los que la administración, perdón, descentralizados, en los que la administración central mantiene su autoridad en todo el territorio, pero los poderes regionales cuentan con competencias propias establecidas por la Constitución. ¿Vale? Aquí estamos hablando de que la Constitución, y no todos los países descentralizados la tienen, pero bueno, la Constitución establece cuáles son las competencias de los poderes centrales o nacionales y cuáles son las competencias de cada una de esas regiones. Y de manera separada, pero no siempre, porque algunas de las competencias, las decisiones generales, las toman los poderes del Estado o poderes nacionales y las regiones lo que hacen es desarrollar esas decisiones, ¿vale? Pero con cierta autonomía. Y ya estamos hablando de descentralización política, no simplemente administrativa, que exista unas provincias y que ejecuten las decisiones que se toman en la capital,
sino que en cada región o provincia pues tienen capacidad de decidir dentro de unos límites que se establecen previamente. Las instituciones regionales, estoy en el segundo párrafo, no dependen directamente de la Administración Central del Estado. De hecho, sus gobiernos y parlamentos son elegidos por los ciudadanos y tienen capacidad legislativa propia. Es decir, esas instituciones regionales son también representativas, pero solo de una parte de la nación, no del conjunto. Y tienen capacidad legislativa propia, quiere decir que pueden hacer también sus leyes, siempre y cuando se ajusten al marco de las leyes establecidas para el conjunto de la nación. No pueden sobrepasarlas, si no estarían cometiendo una ilegalidad, ¿vale? Como ha podido ocurrir en España en los últimos años. Ya sabéis a qué caso me refiero. Las entidades políticas agrupadas en estados federales adoptan nombres diferentes. Estados, como puede ser en Estados Unidos, en la India o en Brasil, Länder en Alemania, cantones en Suiza. Bueno, a la hora de hablar de esas regiones, pues en Estados Unidos le llaman estados, por eso el nombre es Estados Unidos, ¿no? Länder en Alemania, provincias en Argentina, por ejemplo, o los cantones de Suiza. Es el nombre propio que se utiliza para cada país. En el caso de España estaríamos hablando de las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Pero siempre estamos hablando de regiones que tienen competencias propias en el marco de un Estado descentralizado. Bueno, pues esto lo voy a completar y os voy a colgar también un documento, que es este otro, que es un documento en una diapositiva, ¿no? En PowerPoint, que os he preparado. Vamos a ver dónde era para verlo. Iniciar presentación. Vale. Bueno, he hecho una presentación en esquema muy sencillo, simplemente para mostraros algunos de los países que tienen organización territorial centralizada o descentralizada. Venga, pues aquí, por ejemplo, el caso de Portugal, ¿eh? Cuidado, no asociáis el nombre grande que vemos aquí, España, con la bandera. Ya sabéis cuál es la bandera de España. Lo que pasa es que os he preparado este mapa donde destaca el nombre de España porque era para recordaros que cuando vimos todo lo referente al territorio de los estados, os di como ejemplo el territorio español con su frontera. Y entonces recuerdo que a Francia le pusimos el número 1, la frontera que tenemos con Francia, la frontera con Andorra el número 2, la frontera con Portugal el número 3 y la frontera con Gibraltar, que forma parte del Reino Unido, el número 4, y después Ceuta y Melilla, que está aquí Ceuta y aquí está Melilla, ¿vale? Recordaréis. Y le pusimos la frontera número 5. Y después tenemos los archipiélagos, ¿no? Las Islas Baleares y las Islas Canarias. Lo de Mar Balear sobra, ¿vale? No sé a quién se le ha ocurrido llamar a esto Mar Balear, a esta parte del Mediterráneo. Bueno, pues aquí tenemos Portugal, que es el país que dentro de la península ibérica se encuentra al oeste, ocupando buena parte del oeste, y aquí tenemos su bandera. Portugal es un ejemplo de país, de Estado centralizado. Es verdad que tiene dos archipiélagos, dos islas, las Azores y la isla Madeira, que tienen autonomía, pero si nos centramos en lo que es el territorio del país, pues existen regiones, pero no tienen realmente autonomía política, no tienen competencias políticas, ¿vale? Es un Estado unitario, como ellos lo llaman en su constitución, un Estado centralizado, podríamos decir. Otro ejemplo es el de Francia. Aquí he puesto un mapa de Francia situándolo en el conjunto de Europa, ¿vale? Y aquí lo podemos ver más detalladamente. Está al norte de España, al, al sur del Reino Unido y al este de Francia se encuentran varios países, ¿no? Bélgica, Alemania, Suiza, Italia. Aquí tenemos algunas de las principales ciudades y París, la capital que se encuentra aquí al norte. Bueno, pues Francia es un ejemplo, aunque tiene provincias y regiones, pero un buen ejemplo de Estado centralizado. Que ya os recuerdo que esto de centralizado y descentralizado no tiene nada que ver con la democracia, porque un Estado centralizado puede ser perfectamente democrático, y lo es, ¿de acuerdo? Son conceptos diferentes que se pueden justaponer, además, ¿vale? Venga, un ejemplo de Estado descentralizado son los Estados Unidos de América. Aquí he puesto su nombre, su bandera que es conocida por todos. Y aquí tenemos el mapa de América donde se sitúa, he elegido un mapa en inglés, United States. Aquí lo veis, ¿vale?
Y si ya nos centramos en el mapa de Estados Unidos, pues vemos que está dividido en muchos territorios que son estados. Son regiones, si le quisierais llamar, ¿sí? Que tienen su propia autonomía muy amplia, pero forman un solo país, un solo estado y una sola nación que es los Estados Unidos. Este territorio que veis aquí, que lo han puesto aquí, y este otro territorio son las islas Hawái y Alaska. En el mapa de América no aparece el Hawái porque se encuentra más al oeste, en el Océano Pacífico, pero sí Alaska, que está aquí al norte, y como no cabe en este mapa, pues lo han situado aquí como hacemos nosotros con las Islas Canarias, que las solemos situar cerca de la península para que quepan en el mapa, ¿vale? Estados conocidos de los Estados Unidos, pues el de California, el más conocido de todos, sonará. El estado de Texas, ¿no? Nuevo México, el estado de Florida, los estados de Nueva York, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, todos estos son conocidísimos, ¿vale? Cuidado con ese estado, que ya lo veremos en su momento, es el estado de Washington, es un estado, un territorio, y no tiene nada que ver con la capital del país, que se llama Washington y se encuentra en esta zona, ¿vale? Así que mucho cuidado no confundir la capital del país, que tiene el mismo nombre que un estado, pero no se trata de lo mismo. Otro ejemplo de estado federal es Alemania. Aquí lo tenéis con su bandera. Dentro del mapa de Europa, Alemania está situada aquí, ¿vale? Perdón, está situada aquí entre Francia, Polonia, en el centro de Europa. Y aquí tenemos un mapa de las regiones alemanas autónomas que se conocen como Länder, son todo lo que vemos aquí: Baden-Württemberg, Baviera, Renania-Palatinado, Sarre, ¿vale? La Baja Sajonia, la Alta Sajonia, Brandeburgo, Sajonia, Hesse, Turingia, cada una con su capital. Y resulta que hay algunas regiones, como es Berlín, y algunas ciudades como es Berlín y lo que hay en torno a Berlín, y algunas ciudades, otras ciudades como Hamburgo, Bremen, que tienen también autonomía, ¿vale? Tanta como estas regiones que vemos que se conocen como Länder. Y el último país que os muestro es el mapa de las comunidades autónomas españolas, ¿vale? Con todas las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y mapa que espero que estéis estudiando, porque dentro de poco voy a hacer una prueba sobre las provincias y las comunidades autónomas españolas, ¿vale? Así que, bueno, con esto ya termino y seguimos adelante. Este era el último epígrafe del primer apartado del tema 1. Y debido a que la mitad de las clases las tenemos ya telemáticas, pues haré frecuentemente vídeos como este para completar algunos apartados o incluso para explicar apartados enteros. Y lo haré siempre de esta manera, ¿eh? Subrayaré primero las palabras clave con las que podréis hacer esquemas que os servirán para repasar lo estudiado, y lo acompañaré de documentos como este, de vídeos en otras ocasiones, de diferentes tipos de documentos que os ayudarán a estudiar. Venga, pues nada más, un saludo y hasta luego.